uno de los beneficiarios, como recién egresado aquí de la Universidad de los Andes, gracias a ese programa de becos salí al exterior, pues. De manera tal de que tengo una amistad y un sentimiento pues de tiempo, conozco a esa familia y mi saludo a la señora Antonieta y por supuesto a la esposa de Leopoldo, que también ha sido una muchacha joven, una madre joven, que ha dado pues una demostración de mucha entereza y de mucha personalidad. ¿Y qué le diría, por ejemplo, a la madre de Nicolás Maduro, de la que muy poco se sabe además, o que es una incógnita saber dónde vive, si está viva? Yo con mucho respeto diría, mira, las madres muchas veces no son culpables de los errores de sus hijos. Y en este caso yo lo que les diría a Nicolás es que se dé cuenta que esa política tan tosuda, tan represiva, tan reaccionaria, tan autocrática que está desarrollando, le está causando mucho dolor a muchas madres venezolanas. Que efectivamente esa madre pues que tiene realmente influye, diría yo, en que su hijo tome una orientación precisa en función de lo que debe ser el bien del país. Nada puede ser positivo que un día anterior al Día de las Madres, algunas madres hoy estén llorando porque sus hijos están detenidos, sus hijas están detenidas, algunos que ya están totalmente malogrados, muy heridos. Eso no puede ser una satisfacción personal para un presidente y estoy seguro que su madre debe estar angustiada y preocupada, porque la revolución no puede estar por encima de los sentimientos. Ese es el grave error de este proyecto, que subyuga por completo el espíritu humano creyendo que el espíritu de la revolución está por encima del espíritu de Dios, que está por encima del espíritu del ser humano. Ese tipo de totalitarismo está rezagado en la historia. Ese materialismo en un país como el nuestro no tiene cabida en los corazones ni en el alma popular. Y si vamos a buscar mensajes para otras madres y empiezo la entrevista con las madres, aprovechando que es el Día de las Madres, ¿qué mensaje le podría dar usted, por ejemplo, a los hijos que no pueden tener a sus madres en este momento? A Leopoldo López, a Iván Simonovic, a los más de 2.500 estudiantes que están pasando un Día de la Madre sin ellas. Incluso, fíjate, la madre de los muchachos o de las personas que, aunque vinculados con el gobierno, hayan fallecido en el transcurso de todos estos meses. Realmente es un mensaje en función de mucha esperanza a esa madre, de mucha obediencia en la fe, de mucha esperanza en lo que significa el espíritu humano, el espíritu religioso que cada uno de nosotros tiene. Yo a esa madre de ese preso político, de ese exiliado, de Leopoldo, de Simonovic, de Carlos Ortega, de Oscar Pérez, de tantos otros, de Zairín Rivas, que es una muchacha, la presidenta del centro estudiante del área social de la central que está detenida, y así muchos más, las madres que perdieron sus hijas, de Geraldine, de todas esas muchachas, esos 42 muertos. Realmente yo le transmito en este momento mi solidaridad, mi sentimiento, mi espíritu de mucho regocijo en la fe. Que no perdamos la fe y que en base a ese esfuerzo y ese sacrificio que ellas están dando por lo que le está ocurriendo a sus hijos, nosotros sigamos en esta lucha y sigamos construyendo la patria que todos nosotros necesitamos. ¿Qué pasa con las encuestas en este momento, diputado William Dávila, que veíamos anteriormente que son encuestas al parecer incluso costeadas por el gobierno? Es la encuestadora IVAD, es un sondeo que no representa tal vez la realidad que pretende hacer creer el gobierno, sino que es completamente contraria a un total apoyo que ellos han asegurado que tienen en el país, a una total mayoría que aseguran gozan en este momento del electorado de la población venezolana, y que son números que van en picada hacia el gobierno, donde la oposición ha retomado bastante fuerza, pero están igualmente divididos en dos toletes el país. Juan Carlos, fíjate, el gobierno vive un espejismo, el espejismo del poder. El gobierno cree que con obligar a la gente a marchar, que con ponerle una camisa roja, que con la estructura de poder, la maquinaria de poder, tienen el pueblo. Y están equivocados. Yo estoy aquí en Mérida, como lo acabas de señalar, visité algunos sitios de tragedias ahorita por las lluvias, y uno ve el sentimiento abajo, uno ve a veces la discriminación
Cuando van a un sitio determinado y llevan un programa social, entonces se lo dan al del gobierno, pero no se lo dan al de la esquina, porque es el de la esquina, es de la oposición. Mira, eso le ha creado una mala imagen al gobierno, una imagen de sectarismo, de discriminación. Esas encuestas son verdad. El gobierno perdió el alma popular. El gobierno se sostiene por la represión. El gobierno se sostiene es con las medidas que estamos viendo para poder ellos satisfacer sus propias contradicciones que los conlleva a mantener la hegemonización del poder, porque ahí hay muchos reales, hay muchos intereses que ellos tienen que mantener y preservar, porque qué país del mundo los va a recibir en un momento dado con todas esas fortunas mala vida que tienen muchos personeros del gobierno. Pero al mismo tiempo, esto no puede llevarnos a un nivel de triunfalismo de una forma tal que nos dividamos dentro de la oposición. Yo apelo a la unidad. Es necesaria la unificación de todas las fuerzas, aun cuando existan tácticas diferentes en un momento dado, tiene que existir un propósito común. El propósito común existe, que es rescatar la democracia, es rescatar nuestra libertad, es rescatar el país, es realmente volver a establecer una independencia nacional, porque en este momento nosotros estamos luchando contra un país que fue invadido sin echar un disparo, un país que tiene más de 30.000 personas ideologizadas que provienen de Cuba, que tienen posiciones determinantes en la administración pública y que están asesorando al gobierno en esta política de represión que estamos viendo hoy día en Venezuela contra los estudiantes. Diputado, las encuestas dicen algo, la calle dice otra cosa, el oficialismo dice una realidad, la oposición dice su verdad, pero cuando vamos a buscar el desenlace de este problema, el futuro de este problema, ¿cuál será y cuándo llegará? Mira, yo pudiera decir esta cosa, fíjate. Yo pienso que en este momento hay una calle que está allí. Hay un espíritu de protesta que no se ha acabado ni se ha ahogado. Un espíritu de protesta cuyo nivel cualitativo, operativo de ese nivel de protesta será diferente, porque hay experiencia y en estos procesos dialécticos siempre tienen que verse las experiencias y adquirir lecciones de las cosas que se dan. Ese espíritu de protesta está allí. El gobierno está equivocado si cree cuando dicen que derrotaron las guarimbas. Yo nunca las he denominado incluso guarimbas. Son expresiones de defensa que el pueblo desarrolló para defenderse, valga la redundancia, de los grupos armados irregulares protegidos por el gobierno. Ese espíritu está allí porque hay problemas económicos y sociales muy fuertes. Y el gobierno trata permanentemente de desviar la atención del problema todavía de la escasez, del problema de la inseguridad, que sigue siendo un gravísimo problema que afecta a los sectores sociales en todos sus niveles, buscando maneras como especies de trapo rojo para desviar la atención. Esa situación está allí y a la larga eso es explosivo. Usted une escasez, desabastecimiento, inseguridad, pérdida de valores en el mismo gobierno y eso es un cóctel. Eso sí es una verdadera bomba molotov que en un momento dado va a estallar. ¿Qué es lo que yo hago? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo le pido a la oposición, a mis compañeros de lucha? Que no perdamos la visión, que tengamos unidad, que agotemos los esfuerzos por reunirnos nosotros mismos y por entablar todas las conversaciones posibles para agotar y evitar cualquier discrepancia que pueda ser de fondo y que pueda echar por tierra estos alcances que hemos tenido hasta ahora. Yo soy optimista en el desenlace, porque el desenlace de este país es el desenlace que el pueblo está pidiendo, que es un pueblo en libertad y en democracia. El hecho de que exista ahorita un diálogo y todo esto que nosotros hemos visto de las mesas de diálogo, eso no va a parar la lucha. Todo lo contrario, el mundo tiene que darse cuenta que el primer interesado, el primer revoltoso del diálogo, el primer saboteador del diálogo es Maduro, es el ministro del Interior. La comunidad internacional tiene que estar clara que si alguien quiere darle una patada a la mesa es Nicolás Maduro y es el propio ministro del Interior y Diosdado Cabello. Ahí hay un trío del mal que lo que está buscando es darle una patada a la mesa porque a ellos lo que les interesa es provocar violencia porque creen que esa es la única vía que tienen para mantenerse en el poder. Diputado Williams Dávila, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana de NTN 24. Un saludo, muchas gracias y gracias por esta invitación y a la orden siempre. A usted por aceptarla. Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos con más información sobre la encuesta realizada por el oficialismo en Venezuela.